Asesina tomó alrededor de 6 meses en crearse, naciendo después de nuestra mala racha. La idea para el video musical fue tomando forma. Logramos que Detox y Gaby coquetearan, y la verdad es que lo hicieron muy bien. En el búnker donde fuimos a grabar había murciélagos, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo actuando. Ay, se cayó de verdad. Ah, espérate, es demasiada buena actuación, me asusté y te voy a apañar. Como una vida negra viene a envenenarme. Asesina, me dominas. Con ese booty shorty todo se elimina. Fueron 4 días de rodaje. Estábamos privados de sueño, pero todo ese esfuerzo valió la pena. Y A4ONE finalmente tuvo el debut que tanto ansiaban. Pero para que eso sucediera también tuvieron que acostarse en un charco de sangre, que en realidad era muchísimo jabón rojo. Ah, ¿y viste el cambio de Brenda? Con eso, Asesina de A4ONE salió a la luz. Esta fue compuesta por A4ONE, quienes grabaron un demo antes de entregarlo al productor Gabriel Morán para su realización. Fue nuestro proyecto más ambicioso hasta ahora, pero terminó siendo la canción que nos permitió comenzar con el pie derecho. Muy buenas noches, estamos en la escena del crimen. Hoy traemos un reporte especial sobre el asesinato ocurrido en esta sala de ensayo. La víctima y la causa de muerte aún no se han identificado. La policía está haciendo sus investigaciones actualmente para encontrar el asesino en fuga. Mientras A4ONE trabajaba en nuevas canciones, tuvieron la oportunidad de cantar Asesina en muchos eventos locales. Y para el Año Nuevo Lunar pasó algo increíble. A4ONE tuvo un par de presentaciones en este evento, una con el talentoso Wilson Ching y otra en solitario. La comunidad que estaba con nosotros desde el principio estuvo presente ese día. El público cantó con ellos e incluso algunos amigos nuestros fueron vestidos de A4ONE. Dice que me querías, pero todo era una mentira. Mentirosa. Después de haber sido rechazados tantas veces el año anterior, ese momento fue un hermoso recordatorio de que por más difíciles que sean las cosas, nunca debemos rendirnos. Todos tenemos sueños, algunos grandes, otros pequeños, pero lo importante es no dejar de perseguirlos. A4ONE logró debutar en televisión, mientras que los demás miembros del equipo siguieron creando más contenido y llevando al canal a nuevos niveles, porque los sueños se construyen paso a paso. Esto es lo que mantiene a LMTS Team en marcha, la idea de avanzar juntos hacia una meta y aprender todo lo que podamos en el camino. No hay límites cuando tenemos una visión, y menos si esa visión se comparte en equipo. Holding me back, gravity's holding me back. No, 잡아주길 바라면서 밀어냈었고. A4ONE grabó Pa'l Frío, un regalo de nuestro amigo Ricky, y también Iré por ti. Entrevistas en televisión y radio, y lo más importante, nuestra antigua audiencia de K-pop pudo ver un lado diferente de nosotros y comenzó a apoyarnos en algo que habíamos creado desde cero. Y los demás miembros del equipo no nos quedamos atrás, ya que logramos que Me tuviera un norte más marcado, y seguimos realizando videos y apoyando a A4ONE en toda su carrera. Pa'l frío, tú no necesitas brío. Y vengo que take it slow, can you no, I go working at you go. Como una coquita que te sube y que te llega a la cabeza. Se lleva tu tristeza. A4ONE no era ajeno a producir su propia música, pero el impulso que necesitaban llegó con su primera colaboración con el artista local Oshi. Tuvieron un campamento de producción de un mes, donde grabaron Bay,
la idea de Oshi de un sonido nostálgico del K-pop antiguo, y de Lulu, una canción muy pegajosa que escribió para el grupo. Parece serie Hulu, vivo cargando una cruz cuando pienso que tú me tienes viendo Lulu. Cuídame, no quiero otro déjà vu. Ay, es que te de Lulu, vivo cargando una cruz cuando pienso que tú me tienes viendo Lulu, me tienes viendo Lulu. Se siente frívolo, se siente, se siente, se siente. Más tarde salió TLI, TLI, en dos versiones. Versión AM, producida por Oshi y escrita por Rasha, y versión PM, producida por Beat y masterizada por Rasha. Trabajaron en sus mayores debilidades y se convirtieron en los productores que tanto estaban buscando ser. ¿Quién dio la mano para volver? Tú te equivocaste 1000 veces, deseas que... Más presentaciones, más videos, y luego nació una idea de Detox. Si el público no viene a nosotros, nosotros iremos al público. Así nació el Cutre Tour, la idea de Detox de hacer busking en lugares concurridos de Panamá. Con A41 ahora como productores activos, otra locura de Detox tomó forma. Bitch, I'm Christmas. When I get them spending dollars like a rich man, and I get to use this as like a gift card. Only once a year around, haven't missed much. You know that they hit hard. ¿Pensaste cuando escuchaste que ibas a hacer una canción navideña, pero al estilo perreíto? Me quería morir y dije, ok, estamos en septiembre, voy a ahorrar, así si me echan de la casa, ya tengo plata. Ajá, que quería sentirme como cuando tú vas a los centros comerciales y ves a los Santa Claus que están así. Me asusté porque sé que, bueno, Detox puede llegar lejos con sus conceptos. Solo traes una idea. Los integrantes de desarrollo que fue por parte tuya. Ellos me indicaron que tú lo obligaste. Me gusta así. Y uno trae una cosa buena para diciembre y la gente me está rociando. Como he dicho antes, a veces una sola idea puede llevarte a otra. Y aunque parezca un poco loca, si estás con las personas adecuadas, no se sentirá tan loca. Es normal que las cosas no salgan como se planean, y a veces eso te lleva a algo aún mejor. Algo que ni siquiera imaginaste posible. Por eso este es un proceso largo, con muchas pruebas y aún más errores. Pero mientras sigas avanzando y sepas hacia dónde quieres ir, ningún paso que des será un error. Cruzando el Niágara, baby boo, me he vuelto un nómada, buscando mi destino. ¿A dónde andarás? Dame luz, soy un autómata, emulando tu camino. Seré real. Tomas la energía que tienes y la transformas en algo. A veces es grandioso, otras no tanto, pero siempre es algo. Y con ese algo siempre puedes crear algo más. Es la capacidad de imaginar, cambiar y compartir. Y cuando todo termina, mirar atrás, aprender y volver a empezar. Con una nueva inspiración y sobre todo, nuevas formas de adaptarte. Si nos preguntas qué es ser limitless, cada día te daremos una respuesta diferente. Pero lo que sí sabemos es que no significa no tener obstáculos, sino encontrar la forma de superarlos y transformarlos en algo mejor. Así que, si alguna vez dudas de tu propio camino, recuerda, siempre hay una nueva respuesta, una nueva oportunidad y una nueva versión de ti esperando ser descubierta. Incluso si te pierdes en el camino, si te detienes a mirar atrás, te darás cuenta de que lo que has estado buscando ha estado contigo todo el tiempo. Ni mentiras ni máscaras, suelo mirar tus fotos en mi cámara, imaginándote aquí en mi recámara. Yo quiero más, no quiero un nunca jamás. Seré real, ni mentiras ni máscaras, suelo mirar tus fotos en mi cámara, imaginándote aquí en mi recámara. Yo quiero más, no quiero un nunca jamás. Cielo azul, Cuando pienso en ti, cuando pienso en que mar y luz, se juntan en ti, siempre te busqué. Amor es así, solo una vez. solo tú. Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad? De hecho, esto apenas está por comenzar.
¿Listo para conocer el equipo detrás de LMTS Team? Bienvenidos a Teaming Up, donde verás de cerca cómo nacen las ideas, se toman decisiones y se enfrentan desafíos para dar vida a cada proyecto de LMTS.